Vamos a empezar entonces con lo que era la última sesión que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Vale? Le hemos llamado tips and tricks de lo que sería el deployment, ¿vale? Como había comentado en un principio, vamos a hacer dos demos, ¿vale? Una es, vamos a desplegar la estructura de Jira Data Center utilizando AWS, ¿vale? Vamos a ver cómo es este template que nos proporcionan, cuáles son los parámetros que podemos utilizar y lo fácil que sería desplegarlo, ¿vale? Lo vamos a dejar desplegando, tarda aproximadamente unos 25 minutos en desplegarse o así, 25-30 minutos, dependiendo de los parámetros y la configuración que hayamos pedido. Y luego, mientras tanto, lo que tengo preparado es en otro entorno totalmente distinto, que está en una nube, o sea, está en una nube nuestra, nosotros estamos utilizando DigitalOcean, ¿vale? Tenemos un Jira Software instalado en versión server y lo vamos a convertir dentro de esa misma infraestructura en una opción data center, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son esos pasos y qué tan sencillo es y dónde están los puntos de control donde tenemos que tener cuidado para poder mover la infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito más del mismo, lo que hemos hablado, data center, los dos componentes, el tema del deployment que habíamos comentado lo de AWS, el tema de Microsoft Azure que acaba de entrar hace poco con Jira Software y Confluence, y luego, obviamente, están otros tipos de infraestructuras que podemos utilizar, ¿vale? Como iguales, no tenemos locales dentro de nuestra infraestructura, DigitalOcean, si tenemos otras más pequeñitas y tenemos ese servicio, Hyper-V, etcétera, etcétera, ¿vale? En cualquiera de estas plataformas nosotros podremos desplegar nuestra versión server o nuestra versión data center. Sí es verdad que la versión data center, y aquí me refiero más al tema del soporte, es que ellos están oficialmente asociados con AWS y con Azure, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no lo puedo montar en Google, que no lo puedo montar en DigitalOcean, que no lo puedo montar en cualquier otro proveedor. ¿Vamos a tener soporte? Vamos a tener soporte, ellos nunca nos van a cortar el soporte de entrada. Lo que sí puede ser es que llegado a un punto donde tenga algo que ver mucho con ese proveedor, o sea, donde el error esté dentro del core de ese servicio, que ellos no están dando soporte, es donde pueden llegar a un momento determinado y decir, pues mira, esto tenéis que verlo directamente con ellos, o migrar la infraestructura a una donde nosotros sí tenemos el soporte, como por ejemplo AWS o Azure, por ejemplo, en este caso. Pero bueno, como comentaba, ellos están investigando, están abriendo nuevas líneas, así como metieron a Azure hace poco. El siguiente seguramente será Google, que es el otro gran proveedor de infraestructura cloud, ¿vale? La primera demo, vamos a desplegarlo en Jira Data Center, ¿vale? En AWS. Básicamente, ahorita vamos a ver la página de la documentación. Ellos tienen en la página de AWS, o sea, en el site de AWS, está toda la documentación sobre cuáles son los componentes que se van a crear con nuestro template, ¿vale? Cómo interactúan estos templates, cómo se despliega la herramienta y acceso al propio template para poderlo desplegar. Entonces, nosotros en este caso vamos a crear en dos zonas de disponibilidad, ¿vale? Vamos a crear nuestras redes privadas. Vamos a crear un componente que es el Auto-Scaling Group, que es el que me va a permitir definir cuántos números de máquinas mínimos, cuántos números mínimos tengo que tener siempre operativos de la plataforma, cuántos números máximos, las bases de datos redundantes en distintas zonas, ¿vale? Utilizando Postgre, y todo lo que sería la arquitectura de red para que estos nodos se puedan comunicar y se van a desplegar. ¿Esto podría crearlo yo a mano? ¿Teniendo mi cuenta de AWS? Sí. Lo que pasa es que Atlassian también te proporciona los templates. En los templates al final es un fichero que yo podría retocar inclusive, ¿vale? Y pasarlo a mi equipo de tecnología para que solamente desplegara, porque veremos que, por ejemplo, a la hora de seleccionar el tipo de máquina, en la combo de selección te aparecen a lo mejor 15 opciones. Yo digo, no, mira, yo quiero que mis nuevos data centers siempre se creen con una misma característica, con una misma estructura. Pues yo solo puedo limitar en el template, subir ese template y utilizar ese template para desplegar las aplicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a conectar esto aquí. Vamos a abrir el navegador. Voy a ponerlo aquí. Buscar Jira AWS. Vale, tenemos un QuickStart
como digo, está todo en la documentación de Atlassian, ¿vale? Esto al final podemos descargar un PDF donde está descrito cada uno de los componentes, cómo interactúan, qué parámetros nos va a pedir el fichero de configuración, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decirle aquí que lo despliegue dentro de nuestra cuenta en una nueva Virtual Cloud, ¿vale? Lo primero que tenemos es, ellos nos proporcionan el fichero del template, ¿vale? Y le digo lo siguiente. Por eso digo, yo puedo seleccionar el template, yo me lo puedo descargar, tunearlo, ¿vale? Y luego pasárselo al equipo y que ellos lo suban y se cree el stack de todos los componentes con ciertas características. Lo único, arriba tienes que especificar la región también antes de... Sí, eso es, sí, cierto. Aquí yo estoy utilizando Oregon, eso sí, si no tienes problema. Eso. Puedo darle un nombre, ¿vale? Al stack. Esto es la forma como yo lo voy a ver dentro de CloudFormation, que es un componente de AWS, ¿vale? Donde se va a crear este conjunto de aplicaciones, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Este conjunto de componentes. Le digo las zonas de disponibilidad, por ejemplo, mira, utilizo estas dos zonas de disponibilidad. Puedo especificar también los bloques, esto es para todo el tema ese interno de red que va a utilizar él para la comunicación entre nodos y entre los distintos componentes. Yo lo puedo parametrizar o poner los que vienen por defecto, ¿vale? Puedo utilizar un certificado, ¿vale? Un SSL para que el balanceador lo resuelva, o sea, si lo tengo adjuntado o añadido a mi cuenta, podría especificarlo y utilizarlo aquí. En este caso no lo utilizarlo, vamos a meterlo por HTTP. Le puedo decir si quiero que asigne IPs públicas, ¿vale? A las máquinas de S2, o si no quiero que lo haga, excepto las máquinas internas, lo puedo hacer desde fuera no. Esto al final va a crear también las reglas de, bueno, conozca eso, AWS, va a crear las reglas del firewall, los security groups, usuarios, roles, todo lo que va a necesitar él por debajo para que todos estos componentes puedan ser creados, tengan permisos específicos y puedan hablarse, lo va a crear él por debajo. Entonces, de momento, yo lo único que he hecho es asignar las zonas de disponibilidad, darle un nombre al stack. Puedo seleccionar la aplicación, ¿vale? Jira Services o Jira Software, por ejemplo, vamos a desplegar un Services. Le digo que el número mínimo de nodos en mi clúster tiene que ser 1, por ejemplo, y le voy a decir que tiene que tener un máximo de 2. Podría poner 8, 10. Habíamos hablado del límite máximo, sí, y uno aquí. Había mencionado el límite teórico que tiene Data Center con los 4 nodos, ¿vale? Y vuelvo y lo repito, ¿vale? Es un límite teórico, es lo que ellos consideran con sus pruebas, con sus entornos, que es suficiente para que una gran empresa, por ejemplo, vaya a la opción Data Center. Esto no quiere decir que no pueda tener más de 4 nodos, ¿vale? Yo puedo tener 8, 10, 12, lo que necesite, pero tengo que tener mucho cuidado de mi lado, de mi infraestructura, que todo ese tráfico de red no tenga problemas, no tenga problemas de latencia. Por eso es que también dicen lo de los nodos, que los nodos no estén distribuidos, porque si tengo un nodo en Los Ángeles y un nodo en Hong Kong, a lo mejor puedo tener problemas de comunicación, ¿vale? Entonces, yo puedo tener tantos nodos como sean necesarios. Ellos han hecho las pruebas con 4, para ellos 4 es un límite suficiente, pero vamos, esto el año que viene a lo mejor ya dicen 10, 12, 15, cualquier otro número, vamos, esto seguramente irá evolucionando. También puedo seleccionar el tipo de máquina, esa es la que yo les comentaba, que aparece un montón de opciones. Yo si modifico el template, podría limitar a que solamente usemos, por ejemplo, la C3 Large. Esto lo que dice es que esta máquina va a tener tantos cores, tanto RAM y tanto disco. La base de datos igual, puedo seleccionar en qué instancia quiero que se lance, se despliegue mi base de datos. Voy a dejar por defecto, seleccionamos un password para el usuario master y un password para la base de datos de la aplicación. Estos son parámetros de base de datos, de cuántos gigabytes va a tener almacenado.
qué tipo de storage va a tener, si es SSD. Esto ya es un tema de AWS, de los tipos de aprovisionamiento de los distintos mecanismos que tienen para el almacenamiento de datos. O sea, bueno, aquí los voy a dejar todo por defecto. Si quiero que la base de datos esté disponible a través de distintas zonas, ¿vale? Para evitar que si se me cae la zona donde yo la tenía montada, pierda la solución. Catalina Options. Podría pasarle incluso los parámetros de los OTVM para los nodos de Jira. Por ejemplo, cantidad mínima y máxima de memoria para cada uno de los nodos. Por ejemplo, si tenemos muchos saddles, el famoso parámetro del plugin timeout, 300 milisegundos, para que si cuando tarda mucho en levantar un nodo, espere hasta que le dé más tiempo de vida a la opción de levantar la app, en vez de que corte el sistema y el sistema no se inicie. Todos esos parámetros los podría meter aquí también. Tengo que seleccionar una key pair. Esto es logo para conectar. Este es el mecanismo que utiliza AWS logo para que yo pueda hacer un SSH contra la máquina y pueda cambiar algún parámetro, instalar algún paquete adicional, no sé, cualquier cosa que pueda necesitar. Y poco más. Le doy aquí siguiente. Le digo por favor de esto. Aquí me dice que marquen que soy consciente de que CloudFormation va a crear recursos de acceso, usuarios, que son los que van a gestionar esos servicios que voy a crear. Entonces digo que soy consciente que los va a crear. Y le digo crear una instancia. Si todo ha ido bien, está creando una instancia, ¿vale? Si entramos a verlo, bueno, él dice que va a crear las dos redes privadas en las distintas zonas para poder tener los nodos distribuidos y a la hora que caiga uno de los nodos no se caiga. Y a su vez, él va a empezar a crear elementos enlazados, ¿vale? Ya le empieza aquí. Él dice aquí que va a crear también, a lo mejor aquí está la parte de la base de datos, por ejemplo. Él dice que aquí va a crear el gateway, los temas de conexiones de red, las subredes que va a utilizar, las tablas de ruta, etc. Entonces, él ya automáticamente, con todos estos parámetros que yo le he dicho, él se va a encargar de crear toda la infraestructura por mí, ¿vale? Obviamente, yo puedo parametrizar algunas cosas e incluso podría modificar y añadir más cosas todavía, ¿vale? Porque este es el template, por decir, estándar, el mínimo. Pero si yo a su vez quiero que, por ejemplo, los roles no sean creados automáticamente, sino yo definirlos, yo podría definir también en el template y que los creen, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, esto está creando, he empezado a crear cosas en unos 20 minutos, así, estará listo. Vamos a ver si al final, cuando acabemos la otra demo, volvemos y vemos cómo está creado todo. La siguiente, ¿vale? La otra demo, mientras estamos creando nuestra infraestructura AWS, convertir un server en data center. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta son tres aspectos importantes. El primero, y el más importante de todos, en el Jira Home de mi server actual, yo tengo que crear un fichero llamado cluster.properties, donde le defino dos parámetros. El nodo, el ID de ese nodo de Jira, ¿vale? Que en este caso le estoy colocando nodo 1, pero aquí yo podría poner lo que quisiera. Veremos que en el de AWS, él en el nodo ID lo que pone es el identificador de esa máquina de DC2, ¿vale? Un I, O y un alfanumérico, una clave que genera él en su propio estado. Y le tengo que decir dónde están los datos compartidos. Como habíamos comentado antes, ahora ya toda la información no va a estar en un único nodo, ¿vale? Porque si pierdo ese nodo o pierdo ese directorio, ese volumen, perdería toda la información. Ahora yo lo que le diría es, oye, los datos compartidos van a estar aquí. Todo lo que tenga compartido entre los nodos, lo vas a almacenar en ese sitio y lo vas a buscar en ese sitio. Tengo que crear el Shared Storage, ¿vale? Ya no me vale mi propio Jira Home, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo cuando tengo instalado mi server, yo tengo dos rutas. La ruta de instalación, donde están todos los binarios, librerías, etcétera, etcétera. Y tengo mi Jira Home, que es donde están actualmente
los plugins, los logs, la caché, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que crear? Una nueva ruta, que será seguramente un volumen NFS, en cabina, respaldado, ¿vale? Donde yo tenga la confianza de que todos los nodos puedan ir siempre a ese sitio o buscar la información correspondiente. ¿Y qué tengo que copiar? Los attachments, los avatares, los plugins y los icons. Ahora veremos cómo lo hacemos. Y lo último sería un balanceador, ¿vale? Va a necesitar un balanceador de datos, un balanceador de carga, perdón, donde yo le voy a definir los dos nodos, por ejemplo, en este caso de ejemplo, nosotros tenemos un nodo, por tanto tenemos un solo nodo de server, ¿vale? Lo convertimos en data center, y donde yo pongo el identificador que he puesto en el nodo. Este sería en el caso de Apache, ¿vale? Pero obviamente, si no utilizamos Apache, sino que utilizamos un F5, un Nginx, también es totalmente válido. Como había dicho antes, la única pega para el balanceador es que soporte el sticky session, ¿vale? Para que las sesiones de los usuarios no estén rebotando por todos los nodos cada vez que se emite una petición. ¿Vale? En este caso, le estoy diciendo que el método de balanceo sea por request, ¿vale? Yo esto también lo puedo hacer por proximidad, lo puedo hacer round robin, lo puedo hacer por cualquier estrategia que necesite en ese momento. Y en este caso de Apache, bueno, estoy diciendo que el sticky session utilice el sticky session ID, ¿vale? De resto, poco más, es identificar los nodos, ¿vale? Dónde está el IP de cada uno de los nodos, el puerto y ese balanceador. Entonces ya ahora, cada vez que enviemos una petición, lo distribuirá según la configuración que hayamos hecho. Pero para hacer todo esto, ¿qué necesitamos? Entonces, yo me he creado aquí, estoy conectado, ¿vale? Voy a abrir este también. ¿Qué tengo aquí? Yo tengo en este IP, ¿vale? Y en este puerto, un TLS, ¿vale? Que está instalado allá. Este es el que yo voy a convertir en la opción Data Center. Para convertirlo, lo primero que tengo que hacer es parar el entorno, ¿vale? Eso es lo primero. Yo necesito agarrar y decirle que este gira lo primero que va a parar es el gira. Un gira en la última versión, la 761. Voy a aportar nada más. Vale, ya lo tenemos el gira. Entonces, lo primero que tendría que hacer en este caso, obviamente, es ahora adjuntar el volumen donde van a estar los datos compartidos. Aquí, como es una máquina muy pequeñita, no hay volumen, no hay nada, me voy a crear yo una ruta dentro del mismo Jira que no sea la ruta de mi Jira Home. ¿Por qué? Porque cada uno de los nodos tiene que mantener su Jira Home. ¿Por qué? Porque los logs y otros componentes se van a almacenar independientemente en cada uno de los nodos, ¿vale? Entonces, creo el otro directorio. Va a crear un directorio que es bar Jira shared home. Una vez que lo tengo creado, lo que tengo que modificar, voy a copiar desde mi home actual, ¿vale? Los directorios que yo necesito mover al shared, que en este caso es todo lo que está en el data, que en el data están los attachments y los avatares, los plugins, obviamente, porque si tengo algún plugin, ahora quiero que todos los nodos, o sea, quiero que la opción Data Center lo tenga y que todos los nodos tengan acceso a esos add-ons, los logos, la carpeta import y la carpeta export, por ejemplo, ¿vale? Esto es para cuando genero los backups o cuando quiero restaurar, los tengo que tirar de ahí. ¿Y dónde lo voy a decir? Quiero que me copie todo el contenido de esos directorios en mi nueva ruta, que es el bar Jira shared home. Un poquitito, un Jira que tiene 2 proyectos y 50 issues o así, lo copio muy rápido. Lo siguiente es modificar los permisos de este directorio para
para que el usuario que es dueño del servicio de la aplicación pueda leer datos de ese volumen. Por lo general siempre tendremos los nodos de Jira ejecutándose con el mismo usuario Jira o un usuario de servicio que nos hayan creado o lo que sea. Entonces, bueno, en este caso el usuario es Jira y le estoy diciendo que todo lo que cuelgue de barra Jira, donde está nuestro directorio compartido, Jira tenga acceso. Crear el fichero el cluster.properties, ¿vale? Ese fichero cluster.properties es el que yo tenía que crear en var Atlassian application data Jira. Esta es la ruta de mi Jira Home actual, de mi Jira Home del server, ¿vale? Si yo lo creo aquí, digo por ejemplo nano cluster.properties y le voy a pegar el contenido, ¿vale? Que vimos antes en la presentación, que era 1. El nodo, el ID de ese nodo que quiero levantar, si tengo múltiples, pues nodo 1, nodo 2, nodo 3 o cualquier número, ¿vale? Lo que sea. Y dónde está la ruta del nuevo shadow, ¿vale? Creo este fichero. Y le cambio los permisos. Esto es para que cuando yo levante el nodo, Jira pueda leer el fichero y saque la información de ahí. Y con esto ya hemos finalizado lo que sería el convertir nuestro nodo de server a data center, ¿vale? Entonces ahora si nosotros iniciamos de nuevo nuestro server, vamos a monitorizar el log para ver qué es lo que está haciendo. Estaba revisando la parte de la configuración del database. Lo que estamos levantando en nuestro server con la nueva configuración, y él lo primero que me va a decir una vez que acabe es: oye, veo que tienes la configuración de un clúster, es decir, de un data center, pero la licencia es de Jira Server, tienes que modificarla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a esperar a que levantar los datos. ¿Vale? Entonces, y ahí se pone. Hemos encontrado un problema con tu licencia de Jira. Genera una nueva licencia, ¿vale? Métete en el marketplace, adquiere la licencia o el mecanismo que necesites. Y cuando vuelvas a abrir la aplicación, si todo ha ido bien, él debería redirigirme a una nueva página. Que se lanza. Puede ser, está en Amazon eso. No, este está en DigitalOcean. Este está en otro lado. Y si no, intentamos forzar nosotros la URL, porque lo que va a intentar es mandarte a esta URL para que hagas el cambio de licencia. Ahí va. A lo mejor tarda un poquito en levantar el servicio una vez que lo hemos modificado. Y lo que dice es: oye, confirma la nueva instalación. En este caso,
yo le voy a decir, vale, el usuario admin de la aplicación soy yo, y la licencia que yo la había generado se la voy a agregar. Esto ya sería una licencia data center. Ok, y le digo, seguimos. Esto es algo que obviamente se hace una sola vez. El resto de nodos, ¿vale? Cuando yo voy a ir añadiendo, me van a pedir esto. Y una vez que ya empiecen a conectarse a la noda, o sea, también que ya la licencia es correcta y que la configuración está ok, que cada uno de los nodos tiene su identificador, que no hay problemas de lectura con el shared home, etcétera, etcétera, me va a mostrar sencillamente la aplicación. Pero ya lo que está es modificando todo lo que es la parte de base de datos, que no lo suele hacer hasta que metemos la licencia, la creación de las nuevas estructuras, las nuevas tablas, Active Objects, etcétera, etcétera. Lo hace una vez que tiene ya la confirmación de la licencia, si no te lo deja en la base de datos en modo server. Ya ha dicho que ha hecho los cambios y lo que me dice es, me obliga a reiniciar el nodo. Y tendremos toda la información. Entonces, como podéis haber visto, o sea, más sencillo yo creo que imposible, es todo muy, muy transparente. Este es uno de los miedos, una de las cosas que siempre nos suelen preguntar es, oye mira, yo tengo mi server, tengo 500.000 tickets, tengo 25 add-ons, tengo cierto volumen de usuarios, me da miedo pasar a data center, o sea, ¿cómo convierto mi instancia tradicional, mi server, en data center? Pues de esta forma, ¿vale? Tanto para un usuario como para 10.000, el procedimiento es siempre el mismo, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con el fichero, con el shared home. ¿Qué pasa con los addons? ¿Hay que hacer la misma cosa con ellos? No, porque los addons, salvo que la versión compatible con data center sea distinta a la que tú tengas, que es muy raro. Por ejemplo, nosotros, fíjate, el caso de Profiles, la última versión que tenemos ahorita en el Marketplace es compatible tanto para server como para data center. Por lo tanto, es independiente. O sea, no pasa nada. Salvo que el fabricante haya dicho por algún motivo que la versión para data center es distinta a la versión de la de server. Pero Tendrías que reinstalarlo y ya está. tendrías que reinstalarlo y ya está. En teoría no hay ningún problema. Y no conozco ningún addon que lo pida, por lo menos de los más comunes, Tempo, Runner, los nuestros, cualquier otro. De momento todos son transparentes y no de ningún tipo de cambio. Vale, ya tengo la opción del data center, estoy entrando por la IP, obviamente si configurara el balanceador, entraría por el balanceador y él me mandaría a cualquiera de los nodos, y sé que estoy en data center porque Gira Data Center, o sea, en el pie de página, los que no lo habéis quitado porque hay muchos que quitáis estas opciones de aquí, él te dice en qué nodo estás conectado, ¿vale? Independientemente del balanceador, él te va a decir siempre al final del pie de página en cuál de los nodos estás conectado, ¿vale? Y pues más, esta es esa parte. Vamos a ver si esto ha acabado. Está agregado. Podemos verlo, por ejemplo, si vamos a los servicios.
si por ejemplo se ya ha creado la base de datos. Dice que tengo una instancia con 20 posibles. Y me está diciendo que los montado sobre un PostgreSQL 9.13 en el tipo de máquina que le había dicho en los parámetros de la configuración. Y bueno, ya me empezó a mostrar métricas de uso, etc. Está terminando de configurar. Si vamos al balanceador, a ver si ya está disponible. Buscarlo, balanceadores. Vale, yo tengo ya creado el balanceador para mi stack de Jira Data Center. Vamos a ver si tiene ya las instancias activas. Vale, todavía no ha terminado. En la que al final lo que me va a decir es cuántas instancias tengo asociadas al balanceador, y cuando yo me conecte al balanceador, me empiezan a traer el tráfico a esas instancias. Y por último, comentarles un poco lo que les había dicho al principio. Esa especie de encuesta que Atlassian hace a sus usuarios de Data Center para preguntarles, oye, sobre qué infraestructura o qué características de hardware o de software utilizan en sus implementaciones. Pues en cuanto al balanceador de carga, AWS la mayoría están ejecutándose contra Amazon, ¿vale? Luego los más comunes en Nginx, HAProxy y Apache, ¿vale? En cuanto a los cores de CPU de los nodos que están utilizando en sus instancias data center, 8 cores. La mayoría optado por máquinas con 8 cores similares, ¿vale? En cuanto al RAM, a la RAM disponible para cada uno de los nodos, ya esto no es la RAM de los JVM, sino la RAM de la máquina, ¿vale? Pues 16 GB, ¿vale? Esto sí es importante. Aquí yo pensaba que a lo mejor 32, 64 iban a ser los que tuviesen más, y eso es importante porque Atlassian dice que evitemos tener más de 16 GB de RAM por nodo, ¿vale? O igual en la parte de server. Si necesitamos más RAM, es porque tenemos otro tipo de problemas, ¿vale? Ya puede ser un problema de configuración, de mantenimiento, de redes, de cualquier otro tipo, ¿vale? Pero un Jira grande para 1 millón de issues, por ejemplo, no debería necesitar más de 16 GB de RAM, no debería. ¿Vale? También, bueno, todo va a depender de la configuración, add-ons y otros factores. Por ejemplo, EasyBay incluye ahora su propia virtual, su propia JVM, para que la ejecución de ese add-on no repercuta sobre la RAM del nodo, por ejemplo, y se choque, por ejemplo, con un reindexado o con alguna otra operación que puedan estar realizando los usuarios de la instancia. Bases de datos, la mayoría siguen las recomendaciones, ¿vale? Postgre es el que más se está utilizando, ¿vale? Un 21% contra MySQL un 36%. Y el sistema operativo, cuando hicimos este evento en junio, me parece, creo que Windows se acercaba mucho más a la parte de Linux. Ahora sí se ve que la gente se está apartando más y se está yendo sobre la parte de Linux en su instancia que sobre Windows. Y turno de preguntas, dudas. La idea es que, bueno, pues que preguntéis tanto en la parte más técnica, si tenéis alguna duda de licenciamiento, alguna pregunta, cosas que a lo mejor nosotros no seamos capaces ahora de deciros, pero que vamos a trasladar a Atlassian, inquietudes o... Pues eso, hasta que os canséis. Bueno, hay que tener cuidado, la semana pasada dijimos eso y a las 1:15 seguíamos respondiendo preguntas. Entonces tuvimos que parar. Pero vamos, esto más específico entiendo que las preguntas no se van a concretar. Así que preparar la ametralladora y... Y preguntas de cualquier tipo, porque está también parte del equipo, cualquier otra... Sí, bueno, hay que aprovechar. Aprovechar, yo sé que hay gente que tiene muchas ganas de preguntar. Nosotros la pregunta ya la teníamos hablada con él, con Guillermo, del tema del Bitbucket, el disco compartido. Al final tienes un punto de fallo ahí. No sé, más que la pregunta es, ya sabemos lo que es, Sí, eso ya lo tengo. Yo lo hablé luego después de la conferencia, lo hablé con ellos. Entonces yo voy a hablar con ellos, pero evidentemente aquí hay un mini punto. Sí, pequeño, es... Y lo de los seguridad y No,
No, no, yo quiero. Sí, con la cola esta que tuvimos. Sí. Dadas. Bueno. Bueno, sí, se van a ir, sí. Vale. No lo confirmas. Ya voy a quedar muy bien. Sí. Sí. Porque lo de neta, eso lo están usando antes. Pues vas a poder decir información. Eso, claro. Aquí todavía no hay instalaciones significativas. Son pequeñas. Pero también lo que preguntamos de que algún cliente tiene que tener alguna aproximación. No sé por qué nos pagan. Lo que podemos hacer a lo mejor es contactar con la gente de... Estos de modelos. Justo, que lo ha citado el... Claro, que he visto que de hecho me ha juntado el vídeo para verlo. O sea, con alguien de la comunidad que pueda tener una escena así. No, por importancia de infraestructura puede ser lo más parecido a vosotros. Sé que hay un par de bancos grandes en Estados Unidos que están yendo, están a punto, están en el proceso. Y bueno, la pena es el tema de Autodesk con Claudio. Autodesk está a punto de pasar. Baja, eso no es Bitbucket, ellos es Jacob. Si me mandas un correo, tienes mi montón de mi email está en todos. Por eso, Simplemente vamos a recordar los 2 o 3 puntos fundamentales y luego con Amsterdam. No seáis tímidos. Sí, vale, a nivel de configuración y funcionalidad, ¿vale? Nosotros somos, por experiencia, tenemos un problema con el indexador, con Lucene en concreto. Entonces, en este tipo de tecnología, cuando pasas a data center, Lucene en qué parte quedaría. Creo que me han comentado que quedaría en la parte del SAR, ¿no? ¿Quedaría en el No. Queda ahí cuando me lo preguntaste, queda en el lado propio del nodo. Es decir, cada nodo tiene su carpeta de caché, ¿vale? Donde están toda la parte de Lucene, toda la parte de los servicios. No, me preguntaba porque si fuera el NFS, el rendimiento que tendríamos sería fácil. Claro, sí, justo. No, queda en el propio nodo y luego él con las tablas que tiene, él va diciendo que nodo ha sincronizado para que comparta la información con el resto de nodos y vayan sincronizando sus nodos. Y por ejemplo, a nivel de mantenimiento de entornos, cuando trabajamos con un server, en el caso de que sea data center, tendríamos que tener un entorno mantenido, entre comillas, de testeo, por así hablar. ¿Cómo se harían o cómo se recomendaría hacer ese paso del testeo? ¿A un data center, a un server, a un nodo, a más de uno? Con los frameworks, lo que pasa es que el framework, por ejemplo, en el caso de Jira todavía no está, pero la idea de los frameworks es eso, que tú puedas levantar en ese punto una réplica de tu data center. Por ejemplo, imagínate que estás en data center y quieres levantar una réplica. Con esos frameworks y con los scripts que ellos proporcionan, la idea es eso, que puedas levantar rápidamente la réplica de tu data center, realices las pruebas, lo que sea, y luego lo destruyas o Pero bueno, si quisieras tenerlo, ¿qué haría yo? Imagínate que me dices, vale, yo ahora tengo un data center con 4 nodos y necesito un entorno de test para meter un nuevo workflow, un nuevo proyecto, una nueva configuración de esquemas o lo que sea. Lo levantaría en server. Lo levantaría en server. Levantaría un nodo. Vale. Y es que es algo que vayas a hacer pruebas de carga, de rendimiento, de ver para si vas a aguantar una posible apertura a otras áreas o a otros países o lo que sea, lo montaría en server. Vale. La metodología de backup, por ejemplo, de data center, conserva la de server, no hay ninguna opción más. Eso sí está en el share y es exactamente igual. Eso sí es compartido. Y se mantiene igual, sigue estando el servicio que no se recomienda para instancias grandes. Lo que se recomienda es que tú tengas un backup tanto de la base de datos como del share, bien sea en tu cabina o el mecanismo que tú tengas. Por ejemplo, a nivel de data center, ahora mismo hemos visto cómo se ha creado un nodo. ¿Vale? Para crear un segundo nodo, ¿sería una instalación de cero y configurada o hay alguna manera de restricción? En ese caso, lo mejor es que te copies, como tiene que ser exactamente igual, y probablemente tus nodos tienen que ser exactamente igual en cuanto a hardware, software, etcétera, etcétera. Lo que vas a hacer es
vas a copiar el directorio de instalación, el directorio del home, al nuevo servidor, configuras el servicio, modificas el ID del nodo para decirle que es el nodo 2, 5, 7, el que corresponda, y lo levantas. Y con eso ya lo tienes. Con eso ya se integraría en el. Sí, no tienes que. Podrías ejecutar la instalación del binario también, no habría ningún problema. Instalarías en la misma ruta que tienes en el otro, si lo tienes en la ruta tradicional, OpenData Atlassian Jira, instalarías ahí. El home en Van Atlassian Application Data Jira. Y perdón, te lo puedes ahorrar moviendo los ficheros de configuración. Genial. Sí, vamos, Como si lo fueses a mover de servidor, a cambiarlo de servidor. Es más o menos lo mismo. Una cosa, hablando de eso, en Bitbucket hay un tab en Amazon por lo menos para que descubras el resto de nodos. ¿En Jira hace falta algo así o no? Lo del Discovery viene por defecto en Jira. Mira, por defecto, en el fichero cluster.properties, ahí me parece que ahí es donde está el otro parámetro. Me lo cerró rápidamente. Porque me parece que hay uno de los parámetros. Data Center. Sí, donde tú le puedes definir incluso el puerto. Es decir, los dos parámetros que habíamos visto obligatorios que teníamos que tener eran el ID del nodo y donde está el home. Pero luego, adicional, puedes habilitar cosas del cache, que es lo que él utiliza para la comunicación entre nodos. Y si como quieres que sea el discovery, si quieres que sea automático, default, puedes modificar el puerto. Hay algunos otros parámetros en relación a esa comunicación que puedes. Hablando sobre los reindexados, todos opinamos en Data Center, el tema de hacer los reindexados tendría que ser full background, solo tendría que ser background, o sea, te explico, si pusiéramos un nodo para tener reindexado, si lo hacemos full, en este caso, si tenemos el Jira Software como tenemos, no podemos trabajar con Jira, si lo hacemos full. Si hacemos background sí, aunque vaya lento, ralentiza mucho los procesos, pero podemos entrar. Mi pregunta es, ¿podríamos habilitar un nodo para hacer reindexados y los otros que estuvieran activos? ¿O tenemos que hacerlo background y que... ¿Entiendes la pregunta? Sí. Sí. Es que tenemos quejas porque si lo hacemos por la noche, pues a lo mejor afectamos a gente de Asia. Claro. Entonces no pueden. Otro mercado. Ahí, en ese caso, yo creo que sigue siendo la opción del background. La verdad es que no tengo ciencia cierta si puedes en ese nodo que tienes fuera del balanceador, pero porque el nodo al final pertenece, o sea, aunque tú no lo veas con el balanceador, está configurado y está atacando la misma base de datos que el resto de. Entonces, me parece que si bloqueas, aunque estés bloqueando ese nodo, vas a bloquear el otro. Esa te la podría confirmar, pero vamos, me parece que es así. No tengo 100% claro, pero vale, casi seguro. No sé si tú, Marcos, lo has visto alguna vez o... Y si haces background, hacer más nodos, quizás el proceso no se ralentiza tanto. No se ralentiza porque estás atacando ese nodo nada más. Y cuando termines, que luego va a mandar la opción de, oye, ya hay un nodo reindexado, el resto vaya por la información. Eso sí. Por eso es que separarías ese nodo, tendrías ese nodo para tareas pesadas del Integrity Checker, por ejemplo, igual también. A nivel de mantenimiento, o sea, de monitorización, perdón, nosotros estamos utilizando la herramienta de PEP. Por lo que he visto en el Data Center hay un JRX. Sí. La información que se daría sería más o menos igual, más que nada porque Melody sí nos impacta un poco en el rendimiento. Y sobre todo, JMX te daría métricas o monitorización de base de datos. No, tipo... de base de datos no, las opciones que vimos eran los hilos de ejecución, memoria, CPU y un overall del estado completo del sistema. Lo que sí tiene buena esa parte es que puedes hacer la monitorización directamente en el nodo, donde ahí se afectaría el rendimiento de ese nodo, o puedes hacer un chequeo, ¿cómo le llaman ellos? Externo, o sea que te conectas desde fuera y ahí reduces el impacto y vas a tener la información en tiempo real de un nodo específico. O sea que... Pero tendrías las dos, o sea, la ventaja estaría ahí también, que puedes hacer ese mismo live monitoring dentro del propio nodo donde se impactas,
pero los JMX desde el cliente lo puedes ejecutar también desde fuera. Él se conecta en un puerto de conexión, ¿vale? Y vas a ver los resultados sin disminuyendo, no es que no va a afectar, va a disminuir, pero va a disminuir mucho el impacto sobre ese nodo. Respecto a lo que decías del indexado, sí que hay una recomendación que dice que tendrías que sacar un nodo del validador y ahí hacer el foreground. Y una vez que se complete el foreground, lo levantas el nodo. Pues para evitar que los usuarios sí que lo haría, pero solamente ese... Pero si haces full es lo que decía. Pero fuera que lo quitas del data center, lo quitas del cluster. Lo quitas del balanceador para que no envíe conexiones de usuarios ahí. Ese nodo sí que se bloquea. Entonces, la cosa es esa, sacas el balanceador y cuando termine de indexar, lo tiras para agregar otra vez. Así funciona. ¿Sería full o background? Entonces sería un programa. El background no sería hacer con la para que el rendimiento ya está, pero no puedo tratar. Vale, yo tengo una pregunta delicada, difícil de responder creo yo, que en base a nuestra situación tenemos un problema de custom fields, de scripts, y estamos mandando los 500, bastantes script runners y demás configuraciones que hacen que la herramienta pues pierda el rendimiento. Tenemos previsto seguramente llegar a los 10.000 usuarios, estamos en una concurrencia de los 800 aproximadamente. Claro, evidentemente cuando tú planteas una ida a data center, el coste es significativo, se hace una comparativa y automáticamente la pregunta va a ser ¿y cómo podemos hacer para mantenernos y mejorar lo que tenemos, o si ya es irremediable este paso? Entonces, ahí la opción es, tienes que limpiar lo que tienes primero. ¿Por qué? Porque si lo vas a multiplicar por 4, el problema que tienes ahorita actualmente. Esa es la diferencia, porque los custom fields van a seguir estando, lo que pasa es que ahora los vas a tener multiplicado por n cantidad de nodos. Entonces, Atlassian en ese caso lo que dice es, oye, en vez de liarte y decir necesito 16 nodos porque mi gira va lento, lo que tienes es que limpiarte un poco, por decirlo de alguna forma, depurar un poquito la instancia, decir, mira, esto es custom field. Al final, lo hemos discutido un montón de veces, es tiempo. O sea, la cuestión es buscar el tiempo para que puedas hacer esa limpieza y esa estructura, porque es que llevártelo como lo tienes ahorita, estarías multiplicando por n lo que tienes y no sería... Sí, además teniendo en cuenta la inversión que es, pues casi merece la pena hacer ese paso previo. Vaya se llama data center, porque es una manera también de casi hacer una auditoría, que de interno de cómo estás y hacerlo el caso. Que luego vayas a data center casi sería, no voy a decir una anécdota, pero sería consecuencia probablemente del proceso. Sí, el tema de los custom fields en concreto los custom fields para es bastante ambiguo, porque sí que dice los custom fields son un problema, pero no te dice si es el número de custom fields, si es la tipología de custom fields, si es tener custom fields en pantalla, sí que te dice que es la mezcla de todo. El hecho de, si tienes por ejemplo 2000 custom fields, pero los tienes todos perfectamente contextualizados y ninguno de ningún plugin, y pues seguramente no vas a tener ningún problema. ¿Qué pasa? Que entra Script Runner, entra en Fit si lo tenéis, entra Tempo con sus plugins, muchos campos, entran todos los actores y muchos de ellos nos crean Service Desk, también cada SLA es un custom field nuevo, los empiezas a sumar y Atlassian no se moja, Atlassian en ningún punto dice no, es que Jira a partir de 500 custom field va a ir mal, eso no lo dice. Te dice que ha hecho pruebas, te muestra información, pero tampoco es explícito en la información de qué tipo de pruebas ha hecho. No te dice hemos utilizado este plugin, hemos utilizado profils de Laser, simplemente te dice que ha hecho pruebas. Sí que es importante todo lo que rodea alrededor de los custom fields, las pantallas, tenerlas bien definidas, el field configuration, todo el tema de los renderizados, que estén todos bien renderizados, que estén todos bien contextualizados, y que no solamente el número es un factor importante, pero no es tanto el número en total de giras, sino también el número de procesos, el número por proceso. Si tienes, yo sé, el proceso con 100 custom fields, igual es que te estás equivocando de herramienta, pero es por el proceso, porque si necesitas 100 custom fields para un proceso, igual es que Jira, igual lo que necesitas es un SAP o otra herramienta para otra cosa. Hablando ya de procesos fuera de IP o fuera de desarrollo. Y una de las cosas, y ya desde una perspectiva menos técnica o más de visión mía de experiencia,
es que no, una cosa no anda a la otra, es decir, no vayamos a evitar con ir a data center el problema que ya tenemos es que a lo mejor no tenemos bien configurado nuestro sistema. Configurémoslo bien y luego veamos si hay que ir a data center o no. Pero no decir, no, es que la solución es ir a data center, no, como decía Charlie, a lo mejor lo que estás haciendo es multiplicando el problema por 4. Sí. Bueno, yo creo que una cosa no debe de quitar la otra, como argumento. Nosotros siempre hablamos en proyectos que se está utilizando Jira para desarrollo. Y claro, nosotros siempre hablamos del momento 1, cuando de repente la gente empieza a decir, pues Jira va para eso, Jira va para lo otro, y venga a meter procesos, y venga a meter procesos, te llaman para todo, te sirve de recursos humanos, marketing, empieza todo el mundo a decir, bueno, pues yo puedo meter algo en Jira. Claro, si empiezas a meter de campos, no es tanto por el número, que también, evidentemente, sino por la tipología de campos que pueda meter en un momento dado. En esos casos también hay que plantearse la opción de separar. Tener un Jira para un departamento de 10 con un proceso específico, pues quizás no es una locura. Pero es más una definición desde el punto de vista del proceso que desde el punto de vista de la herramienta. De hecho, ese proceso lo pasamos nosotros, acuérdate, hace años, que dijimos, joder, todo, y empezamos en Deiser, tratando de que todo pasase por más famoso. Y aún queda algún esquema en el sistema de workflow, se pone cosas y un momento en que queríamos que todo pasase por Jira, claro, luego te das cuenta que no es así, y es más, te das cuenta de que a tus clientes a veces les tienes que decir que no es así. Entonces, bueno, pues ocurre, nada sirve absolutamente para todo y Jira no es una excepción. Nosotros además como empresa que estamos volcados en Atlassian, nos va en ello el decir efectivamente es que este escenario a lo mejor no es el tuyo. Y de hecho, y Leo lo sabe, porque ha sido protagonista de varias de estas, en el buen sentido de decir, oye, este no es la solución de esto. O a lo mejor si es Jira de otra manera, o son 6 Jiras, o es... No perdamos el orden eso, porque yo decía el efecto champán que llamaba yo, de decir, joder, todo vale. No, pues no siempre todo vale. Aquí no estamos con una herramienta. Es un herramientón, eso está claro. Yo tengo una pregunta. Tema de desarrollos, cuando pasas de server a data center, es costoso en papel, es decir, no puedes coger un data center, tienes que ir a server con tus plugins a medida y tus cositas a medida. El pase a data center no lo puedes hacer sin analizar los desarrollos. El que tenga plugins a medida, no el que tenga ¿Plugins a medida? Pues sí, hay que revisar qué hacen los samples. Por ejemplo, nosotros, que era lo que nos pasó con Profiles, con el tema de la caché de los valores, por ejemplo, esa parte la tuvimos que revisar porque nos estábamos pegando con la caché del propio, con el mecanismo de caché implementado por Atlassian. Entonces, claro, si tienes un auto a medida, que te ha hecho una empresa, un partner o lo que sea, y te estás metiendo en el core de la aplicación, ahí a lo mejor convendría revisar qué hace ese addon. Pero eso sí te lo hace a medida. Si es un addon de un partner, eso en teoría está aprobado y validado. Y bueno, y con el nuevo proceso de certificación que vamos a tener que tener todos, te da cierta garantía de que el código que está ahí es compatible con los mecanismos de data center que proporciona Atlassian en cualquiera de sus aplicaciones. Desde el punto de vista de lo que sí estamos notando, y eso es cierto, que cada vez hay más data centers, o sea, el crecimiento sí se está dando bastante, cada vez más. Era algo que yo creo que hace 3 o 4 años todavía tenemos aviso, y realmente, pero eso no quiere decir que tenemos que ir sí o sí, es lo que decía antes y lo que me habrá que ver, y a veces si yo tengo un problema, lo primero es solucionar el problema y luego ver si realmente la gente lo soluciona. Nosotros encantados, para nosotros es perfecto, lo vamos a mirar muy bien y vamos a ver si realmente eso realmente es lo que digo. Y en eso sabéis que en ese aspecto, pues, nosotros sabéis qué os vamos a decir. No tenemos la mano mínima de duda y lo llevamos haciendo 10 años y lo seguimos haciendo. A nivel del montón de data center, cuando utilizas más aplicaciones de Atlassian tipo Jira, Confluence o Microsoft Pro, ¿se recomendaría utilizar un data center para cada aplicación o podrían estar incluidas en el mismo data center? O en los mismos nodos, o sea, tener 4 nodos y en las 4 nodos tener un data center, los 4 data centers de las 4 aplicaciones. No, tenerlo independiente. Lo mismo que en la parte de server. En el server tú puedes tener en el mismo servidor Jira, Confluence, Bitbucket y Bamboo, por ejemplo. Pero no se recomienda. No se recomienda por temas de performance sobre todo. Cuando toca al principio a lo mejor sí, pero empiezas a crecer
empiezan a entrar los procesos, luego ves que la máquina necesita, en vez de 16 GB de RAM, necesita 48, las que sean, y es cuando te empiezas a dar problemas. Luego, los Tomcats en la misma máquina, vale, lo vas a tener contextualizado porque si no, no podrías utilizar las aplicaciones. Pero de igual forma, Atlassian no lo recomienda porque a lo mejor han detectado que se pueden pegar entre ellos en algún punto, pueden pasar cosas. Entonces lo mejor hacerlo como en data center, tenerlo independiente. Lo que sí no necesitas es tener todas las aplicaciones en data center, a lo mejor, que era una de las cosas que tenía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los del vídeo que usaban. Ellos tenían Confluence Data Center, pero Jira lo tenían normal, o sea, Jira Server. Y luego han ido creciendo, es decir, que no va a haber problemas de conexión, se van a seguir hablando, no va a existir ningún problema y puedes ir paulatinamente entre el Data Center. Si no hay problemas de comunicación, No hay ningún problema de comunicación. Sí, creo que esa pregunta la hablamos hace unos días, alguno de vosotros me dijo, oye, con China sí, pero con Confluence. Lo que sí sería Jira Services. Eso no lo puedes tener por separado. Bueno, tendría que si voy con un data center y tengo los dos, tengo que ir con los dos. Claro, tienes los dos data centers. Que esa es otra, que claro, Jira y Jira Services, como se montan en la misma, no es el caso de Jira y Confluence, son dos aplicaciones independientes. En este caso sí, vas a tener la licencia, de hecho ambas licencias tienen que ser data center. En ese caso sí. Si tienes la mezcla de Jira Core y Jira Software, Jira Services y... Yo sé que hace poco hemos tenido un escenario, ¿te acuerdas que lo hemos hablado? Sí, por algunos no sé. Que tenían menos de 50 agentes y dijimos sí, pero tenéis que ir a 50. Sí. Sí, era en red eléctrica. Lo del SAML estará previsto en premise, en server. ¿El qué no? Solo se va a quedar ahí. Al momento de... Cámbiate a... ¿Cuál? Perdona. El de SAML, si SAML va a estar nativo en server. Yo creo que no, de momento no se ha dicho nada, pero vamos, yo creo que no. Además es la solución de Cantega, Cantega, sí. Está tratado de todo el tema de fines y no es lo más... Claro, en la parte de server ya hay ADOS que están maduros en ese sentido, como el de Cantega, para tener temas de login por kerberos, con el mismo usuario de la máquina, o un SAML 2.0, o algo tuyo que te hayas construido tú utilizando la especificación de SAML, que puede ser compatible, puede que no sea compatible. Pero vamos, si quieres SAML, es data center. O sea, nativo. Una pregunta, en el caso ese que hacéis de que a veces es mejor coger el Jira, separarlo para un workflow que sea muy complicado y dejarlo específicamente para eso. Si haces eso, normalmente ese Jira tiene dos cosas y debería estar comunicado con el otro Jira. En eso se han trabajado en facilitar esta comunicación, en que se vean y se hablen mejor, entre comillas. Hombre, yo creo que Leo no se refería a un workflow, se refería más casi a un departamento entero. Nosotros tenemos, por ejemplo, Globalia, por departamentos, tienen sus propios Jiras y los hacen en cloud para incluso independizarse del tema de mis servidores y tal. Dicen, no, yo soy recursos humanos, no tenéis mucho proceso, no tenéis nada. Eso es nuestro caso ahora. Pero si tú quieres ligar de Jiras, existen add-ons. K15 tiene K15T, creo que es, tiene un add-on muy potente. De Backbone. Hay otro también por ahí que es DiscuSync, y por lo que nosotros hemos probado suelen ir bastante bien. Es definir cómo van ligados los dos Jiras y... Desde el punto de vista de integración entre Jiras, la data center no te aporta más. Tampoco te quita. Es decir, la application links es independiente a si es server de data center, pero no hay mejoras desde el punto de decir, no puede ser que en data center hay mejoras en análisis de aplicaciones, lo que tienen los planes. A día de hoy lo que tienen los planes. La client, el de Backbone. Hay uno de DiscuSync, hay dos o tres. Este verano se ha presentado uno nuevo que te permite tener una pizarra única, luego de Scrum, con distintos giras apuntados, que se llama, no me acuerdo qué caso, pero se llama este verano. Y hay una cosa más. A día de hoy,
el avance de Atlassian, en eso que hacemos también llamado federación de instancias, es el mismo. La federación de instancias en Atlassian es la misma de 2012-2013 y luego fue cuando se lanzó a día de hoy, que es igual que pasa con el reporting. No, nosotros hemos lanzado ICBI, el bande de qué posibilidades habría de poder sacar información a través de BI de distribuibilidad. Y que vamos, que no nos ha comentado y no se sabe en algún momento. Nosotros ahí, a medida que vayamos sabiendo cosas y nos vayan habilitando el poder preguntar, lo haremos, pero también es verdad que en eso Atlassian es bastante suyo. Es decir, no suele dar cuenta cosas, como ha dicho Charlie antes, estamos trabajando en este abanico de cosas, pero no específicamente que vayan hacia adelante o que vaya por un calendario determinado. Te lo avisa a lo mejor, pero con unos meses como mucho. Entonces, Sí, pero porque ya lo tienen listo para... sí, si algo te avisan con 3 o 4 meses es porque han estado trabajando son prácticamente. Es decir, son muy cautos en ese aspecto. Bueno, con respecto a Crowd, comentabas algo así como que lo habían reescrito para el data center, pero la versión on-premise está igual, ¿no? También, o sea, tiene sus mejoras, pero la versión de Data Center con lo de la integración nativa del SAML también por el lado de Crowd, Sí. Crowd, Sí. ¿vale? Es mucho más potente. Sí. La versión de server también, o sea, esa también le dieron un retoque porque es que si no, yo la daba por muerto. O sea, esa aplicación ni hablaba, esa aplicación tuvo 4 años muerta del asco y... Nosotros tenemos la versión de... ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está muerta? Ya está muerto. No, pero no ya está muerto. Lo que tenemos, pero está ahí. La utilizamos para los directorios. Fuera, ¿no? Sí, de hecho se nota hasta las ventas como son. Sí. Ya desde las... Yo creo que llevamos cuánto tiempo. Junto con Clover. Sí, bueno, Clover es otra historia. Pero vamos, que sí, es mucho más potente ahora, pero vamos, SAML 2.0, todo eso nativo, es la parte de Crowd, Data Center, vale, igualmente.